Los impuestos normalmente cuando presentan problemas en su creación, o sea, en su estructura, cuando se desarrolla, y este impuesto traía el germen de su destrucción, por decirlo así, desde que se aprobó en el 87. ¿Por qué? Porque el impuesto tiene una fórmula que afectaba por igual al valor del vehículo, al valor fiscal para efectos del impuesto y la tabla utilizada para cobrarlo. Ese valor se resta del valor fiscal, del valor del vehículo, un 10%, se suma el valor de la inflación y se suman los cambios que haya habido en la carga tributaria del vehículo. Cuando por ejemplo, se reducen o se aumentan los impuestos a la importación. Este último, como prácticamente nunca se modifica, normalmente es cero. Entonces, ¿qué nos queda? La disminución del valor por depreciación más la inflación. Que la reducción por depreciación es lineal y todos los años es de un 10%. Entonces, cuando la inflación era de más de un 10%, los valores fiscales de los vehículos aumentaban, pero aumentaban menos que la inflación. Y como normalmente las demás cosas en la economía subían de precio, incluyendo los salarios, nosotros ni cuenta nos dábamos. Pero durante todo el tiempo que la inflación fue de más de un 10%, los valores fiscales de los vehículos subieron constantemente todos los años. Pero nos hace falta más, digamos, consistentemente atajar en la otra parte del problema, que hago con los vehículos muy viejos y que hago sobre todo, que no tiene nada que ver con este impuesto, pero en eso tenemos que ser consistentes en términos de política, con el montón de vehículos usados que están entrando, que desgraciadamente en el 2013 se les redujo el impuesto, y entonces ahora entran, porque esto lo hicimos la estimación, hicimos la revisión el año antepasado, de los vehículos que están entrando usados, el 60% tiene 10 años o más de antigüedad. Entonces, si quiero generar un estímulo por este lado, tengo que ver cómo resuelvo esas otras partes del problema, porque de nada me sirve que yo con un impuesto le rebaje a los más nuevos y por otro lado tengo el flujo abierto de vehículos usados que están entrando viejos, gastados. Hablando claro.